Hola Gila, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Ay, no la escuchamos a Gila. Sé que nos Hay escucha que porque nos desmutearse. contesta, pero no sé ¿Cómo, si... cómo Ahí está, andás, ahí Pablo? está, ahí Ahora está. sí. Muy bien. ¿Cómo andás, Pablo? Un placer. Bien. Estaba muteada, perdón. Gracias Estaba por muteada, gracias por el escuchando, rato. interesada, con muy interés, con mucho interés. Eh, ¿Paga costo Milei por estas bueno, cosas o no? ¿O no todavía? mira, es difícil saber qué elemento efectivamente genera un desgaste fuerte. Lo que sabemos es que el Papa tenía una imagen en vida, nosotros lo habíamos medido la última vez en octubre del año pasado. Cada tanto medimos líderes globales, presidentes de otros países, y lo que sabemos es que el Papa tenía una imagen muy agrietada, en el sentido de que tenía una preferencia y una valoración más fuerte por parte del universo más cercano al voto panperonista y tenía un rechazo más fuerte entre el voto del oficialismo o de Patricia Bullrich. Entonces vos ves ahí que era un papa que en vida cortaba. Ujú. Hoy la verdad que se ha generado una especie de nueva devoción, ¿no? Digamos, una especie de furor Bergoglio, donde, bueno, creo que ha sido una ocasión o la ocasión más importante para difundir mensaje incluso. Creo que el mensaje del Papa nunca ha llegado tan intensamente como ahora que ha perdido la voz. Claro. Entonces hay algo ahí que es, bueno, ha sido una ocasión no solo para reivindicar su figura, sino bueno, expandir, amplificar un mensaje que es un mensaje, en definitiva, profundamente comunitario. Ujú. Piensa en la idea del perdón, en la idea del amor, en la idea de la La hermandad, idea del otro, en ¿no? Sobre todo. la, la idea del otro y la idea del diferente, ¿no? Ujú. Digamos, de abrazar al distinto. Y creo que en ese sentido, bueno, cuando uno piensa qué es lo que pasa con la comitiva que viajó, bueno, pues fíjate que no es una comitiva, uno podría decir, bueno, ecuménica, multisectorial o no sé, concentrada solo o parcial, ¿no? Solo de un segmento. Sí. Vos fíjate que España mandó una delegación integrada, digamos, Ujú. donde van actores de todas las fuerzas políticas a despedir al Santo Padre. Bueno, me da la impresión de que hay muchos elementos en esta despedida por parte del gobierno que bueno, que suman un capítulo más a una relación que ya era errática, Claro. ¿no? Digamos, viste, siempre pienso bueno, Milei ha sido muy agresivo en un momento con el Papa, después me da la impresión de que el Papa lo perdonó. Yo creo que esa imagen del perdón y de la aceptación ha sido muy importante para Milei. Y creo que es la última foto que hay respecto de ese vínculo, de esa relación. Claro. Y creo que el cambio de posición de Milei también está, digo, a ver, se encuentra o se reconcilia con esto que yo te estaba contando al principio, que es un papa que ha generado una nueva devoción. Entonces, Milei de alguna manera también ocupa ese lugar de los que recién llegan a tener Sí, esta o admiración. quizá hay una lectura también de lo que Esta significa veneración. efectivamente eso. Y por eso preguntamos, en este momento, me pareció muy interesante esto que dijiste, nunca se escuchó tanto la Hermosísimo. palabra del Papa, ahora que ya no tiene voz, me Es una parece, figura hermosa. es una figura muy interesante. Bueno, por eso la pregunta o la duda sobre si en este momento las impresiones que ha tenido siempre Milei respecto al Papa le hacen pagar costo. Gila, te quiero preguntar... tuvimos acceso a parte del trabajo que realizaron tanto en 3.0 como con la sastrería. Y me gustaría resumir la charla, es muy amplio por supuesto el trabajo, pero en un punto que nos llamó mucho la atención y que pudimos conversar y a ver si lo podemos compartir, que es esta placa. La pregunta que se hicieron desde la sastrería y 3.0 es, en las elecciones de este año, ¿cree que es posible que haya fraude electoral? Sí es posible, contesta casi el 50%. Que no es posible, el 30%.
Y él no sabe, la verdad es que yo lo pondría dentro de quienes dudan de la confiabilidad del sistema electoral. Es decir, que tenés entre si es posible y que no sabe, tenés un 70% de opinión. Quiero preguntarte qué leen ustedes con esto, porque seguramente se junta con otros, con otra parte del trabajo. ¿Qué conclusiones sacan? ¿Qué alerta están viendo en este mensaje? Bueno, a ver, lo primero es, contar un poco de dónde viene esto. Nosotros decidimos, viste, cada tanto aparecen temas que uno dice, che, ¿qué pasa con la confianza del argentino en el sistema electoral? Y decidimos indagar un poco, o sea, cuánta confianza despertaba hoy el sistema electoral. Primero, déjame decirte que en general en Argentina, en general, no de modo, o sea, absolutamente te puedo decir que en Argentina desde el retorno democrático a esta parte no ha habido fraude, el fraude no ha sido un problema, en todas las elecciones hay pequeñas picardías, pero las elecciones realmente legitiman el poder de nuestros gobernantes, porque Bueno, son elecciones entonces eso nos lleva, realmente transparentes. si no hay una experiencia histórica de fraude, nos lleva a preguntarnos qué entiende el consultado por fraude electoral o la duda del sistema electoral. Lo primero que hay que decir es que cuando preguntamos confianza en instituciones e incluso en el sistema electoral, lo que vemos es que hay muy baja confianza en todas las instituciones. O sea, tenés un problema de pérdida de confianza en el buen funcionamiento y en la transparencia de todas las instituciones, incluido la institución electoral, ¿no? Es decir, la forma en que votamos. Entonces, en primer lugar, yo creo que esta desconfianza hay que ponerla en esa saga. En segundo lugar, vos no lo terminaste de mostrar, pero cuando vemos quiénes son los que tienen desconfianza, Mostrémoslo. vos fíjate que te lo voy a contar, Sí. lo que vos vas a ver ahí es que no hay grieta. No hay grieta, ¿no? Digamos, básicamente creen tanto el 49,7% de los votantes de Massa como el 52% de los de Milei como el 50% de los de Bullrich, es decir, realmente muy parejo, no hay grieta. Todos creen, o sea, ese 50% de cada uno de los espacios cree que es posible que, bueno, que las elecciones sean fraudulentas, se vean alteradas. Para mí, pero que además muestra que el que va a hacer fraude es el otro. Está claro, porque no se van a atribuir el... Exactamente. O sea, la primera conclusión de eso es el fraudulento es el otro, ¿no? Digamos. Y entonces yo creo que con esa lógica del fraudulento es el otro, creo que nos tenemos que preguntar por qué esos niveles de desconfianza entre unos y otros. O sea, lo que vos ves acá también es un sistema de desconfianza y de dificultad para la convivencia entre los mismos electores y la sospecha sobre el que está enfrente es un cuco, el que está enfrente es un monstruo, ¿no? Digamos, todo lo más, yo te diría, opuesto al discurso, recién veníamos hablando de Francisco, todo lo más opuesto al discurso del Papa, es una desconfianza rabiosa sobre el otro. Yo recién lo escuchaba A Ricardo. Sí, que decía, planteaba esto de la historieta, no sé cómo la llamó, la historieta de los leones y los mandriles. No, Martín, sí, el video de ayer de Mandrilandia. A Martín Granowski. Sí. Lo escuchaba a Martín, trayendo a la escena la historieta de los mandriles y los leones. Bueno, si el otro es un mandril, si el otro es un orco, y si el otro es un cruel y un despiadado o un enloquecido, bueno, digo, o sea, con esos niveles de sospecha y de desconfianza y de crítica de los unos sobre los otros, no hay modo que uno no pueda pensar lo peor de lo peor. Claro. Entonces también esta escena de sospecha o de duda o de interrogantes sobre la posibilidad de una elección transparente tiene que ver con la falta total de respeto del otro. A ver, con Gila, los peores pensamientos sobre el otro. Mariano tiene para meter ahí. ¿Qué tal, Gila? Mariano Hamilton. La pregunta Mariano, que te hago es la foto que acabas de mostrar, que este estudio saca del momento en donde hay desconfianza electoral, es esta, hoy, 2025. ¿Ustedes han hecho otros estudios anteriores? Y si los hicieron, ¿cómo es la relación con aquellos otros estudios? O sea, ¿también había desconfianza, había menos desconfianza, más desconfianza? mira, en general, en la investigación cualitativa siempre metemos algo sobre, en los estudios postelectorales sobre validez de los resultados, o sea, son cosas que se preguntan, ¿le parecen resultados legítimos, esperables? ¿No? Digamos, esta cosa de valida, legitima el resultado. Claro.
En general no hemos encontrado una escena de crisis. Por supuesto, Argentina o la cultura argentina tiene un manto, un velo de sospecha, ¿no? Digamos, y esto por ahí, pero en general se concede legitimidad. O sea, esto es una Eh, novedad. Esto es una novedad. sí, es una novedad, es una novedad, es una novedad. Lo que sí no es una novedad es la crisis de confianza en todas las No, eso sí. instituciones. Claro. Es algo que nos viene acompañando hace mucho tiempo. Martín. Sheila, ¿cómo te va? Y porque vos contaste que además de esto hicieron focus. Y tu focus me Sí, consta, no, y tu focus me consta que son interesantes. En los focus, ¿esto está relacionado con, tu conclusión sería que esto le conviene a Milei? ¿Este resultado? ¿El de la falta de esto no le, confianza? esto no le conviene a nadie, Martín, no le conviene al sistema político, no le conviene a ningún dirigente y no nos conviene a los argentinos. O sea, esto es malo para todos. Es una Porque tragedia, claro. te voy a decir que hasta el momento, digo, uno puede pensar que la democracia está en deuda, y de hecho la ciudadanía lo piensa que hay grandes deudas de la democracia, la economía, la justicia son las dos grandes deudas más, yo te diría, yo diría las deudas dramáticas de la democracia, pero esto yo te diría que da una vuelta de tuerca más. Por eso creo que el conocimiento esto no significa que habrá fraude, esto significa que no hay confianza en la institución electoral. Déjame aclararlo porque Sí, sí. No, porque además la Argentina no tiene tradición de fraude, sino absolutamente lo contrario, como vos marcabas antes. Absolutamente. Entonces, creo que hay que insistir y tiene que haber una responsabilidad de parte de los comunicadores y de los distintos actores políticos de transmitir tranquilidad sobre este aspecto, que yo te diría que el aspecto sobre la sucesión democrática, te diría que es la principal conquista, digamos, de esta democracia que tiene tantas deudas. A ver, Pero Gina, esa no. quiero hacerte una última pregunta. Nosotros, no quiero meterme ahora en eso, pero hablamos en el arranque sobre ciertas características mesiánicas del propio mandato de Javier Milei. Es decir, lo que el propio Milei cree que viene a hacer es un mandato de Dios o en la fuerza del cielo, y nos decía Juan Luis González, eso es literal. Frente a este nivel de desconfianza que mostrás y que decís que es una novedad, ¿qué pasa si alguien siembra la duda de que algo no se corresponde con la realidad? Es decir, ¿qué pasa si en un resultado electoral alguno de los actores siembra la duda de la desconfianza? Bueno, a ver, la desconfianza puede estar presente, pero si hay fraude hay que demostrarlo. Entonces, nosotros creo que nuestras democracias no existen aisladas de un contexto donde tuviste situaciones muy tensas en el último tiempo con el Capitolio en Estados Unidos, en Brasil, la elección en Venezuela, la elección en Ecuador, que todavía hay países que no la reconocen. Me parece que todo eso es parte de los condimentos de esta escena. O de una escena Claro, compleja. la pregunta allí, lo voy a decir abiertamente, porque en el reinado de la fake news, eventualmente, si es cierto o no, no importa. Lo determinante es que se le haga creer a uno de estos sectores que piensa que el otro me va a hacer fraude, que me puede hacer fraude, que efectivamente lo está haciendo. Entonces, si a la Argentina también puede llegar eso que estamos viendo en otros países, creo que esa es, por lo menos a mí, la pregunta que me genera el trabajo, ¿no? Ahora, Pablo, esta sospecha es una sospecha de opinión pública. Cuando vos tenés una situación de fuerte suspicacia en la opinión pública, frente a la escena electoral, lo que cabe esperar, o la acción más inmediata que uno esperaría Sí. que suceda, es que toda la clase política o todos los actores políticos, si no querés hablar de clase, porque si no los castizamos a todos, los volvemos casta a todos, digamos, pero todos los actores políticos deberían ponerse de acuerdo y transmitir un mensaje de transparencia a la ciudadanía. Por eso en el arranque de la pregunta te decía las características, sacalo a Milei, las características de ciertos liderazgos
que, bueno, tiene una impronta emocional muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Sí, pero te voy a decir algo, el kirchnerismo perdió las elecciones, o sea, todas las sospechas que hay del universo amarillo, violeta, respecto de el kirchnerismo está dispuesto a cualquier cosa, bueno, el kirchnerismo perdió las elecciones y entregó la llave. Muchachos, acá está la llave de Sí, gobierno, claro, le dijo. perdieron por un le dijo punto, a por un punto y Macri, pico, eventualmente. le dijo a Macri, después le dijo a Milei, che, Milei, perdimos. acá está la llave del Por gobierno. eso emparento la escena, Pasto Seco, ponele, con que haya actores que efectivamente quieran avanzar un paso más allá, algo que es desconocido en la Argentina. La pregunta es si nos abre esa puerta. Me cuesta pensarlo y reconciliarme con tu suspicacia. Está bien, O sea, entiendo. sospecha. Me cuesta, o sea, confío en que las elecciones van a seguir siendo transparentes, limpias y absolutamente legitimantes del No, ejercicio. yo también. Ahora, Yo también. perdón, Hugo, recién digo, vamos a lo fáctico. Yo entiendo lo que vos decís, Sheila, que esto tiene que ver con una desconfianza institucional más general. Sí. Y creo que la Sí. prueba justamente de eso es que acaba de haber, digo, hace poco hubo elecciones en Santa Fe Ujú. Claro. Sí, y la palabra fraude no apareció. para nada. Claro. Bien. No hubo fraude, Para ni nada. fraude, ni hubo denuncia de fraude, ni sospecha de fraude, ni fantasía de fraude. Nada, cero. Nada, es cierto, afortunadamente. Ahora, lo que no puedes dejar de desconocer es que cuando vos a la ciudadanía le preguntas, ¿cree que es posible? Bueno, el 50% cree que, o un poco menos, cree que es posible. No, Esto no quiere decir el que se da 70, por para mí el sentado dato, que habrá. Sheila, corregime, pero el dato es que el 70%, tenés No, yo no les leía como 70. tenés un Creo que 50% que dice que es posible y un 20% que dice, y no sé. Y un 20 que dice no sabe. Bueno, o sea, no sabe. Y después cuando vos preguntas confianza en el sistema electoral, tenés también valores de 50 y pico, de confianza, el resto Yo- que no. Cuando preguntás confianza en los distintos actores que forman parte del proceso electoral, también tenés ciertas sospechas. O sea, yo te diría, es una institución que hasta ahora ha venido funcionando muy bien, pero que no, a ver, que tiene un manto de sospecha. Pero Bien. es interesante, Sheila, es interesante lo que plantea Pablo, porque yo, por lo menos desde el 83 para acá, y creo que a Martín le va a pasar más o menos lo mismo, ustedes son más chicos, desde el 83 para acá, la palabra fraude apareció en todas las elecciones, desde la época que puso fraude en la tapa a Lilita Carrió denunciando fraude o centenares de veces, y nunca esto puso en duda el sistema electoral argentino, aún con denuncias mediáticas de fraude. Ahora, si hay una denuncia mediática de fraude, yo coincido con Pablo, es una idea que puede calar tranquilamente en la sociedad, ¿eh? Sí. Sí, bueno, sí, por supuesto. O sea, eso que vos estás planteando, por eso yo te decía, hay que mirar ciertos antecedentes Claro, que claro, están en por supuesto. acción, Bien. o sea, y que también hacen en la escena. Sí, no, a ver, no es una buena noticia, no es una No, buena noticia. malísima, malísima. Sheila, te esperamos por aquí, gracias como siempre y excelente trabajo. Siempre muy interesante escucharte reflexionar. Que estés muy bien.